está acá. Él está. Él va en video, ¿no? ¿Tiene un programa por ahí? Ah, yo lo tengo acá. Sí. Yo tengo, pero la última. No, para presentar el. Bueno, vamos a darle cumplimiento para continuar el programa en el horario establecido y vamos a empezar con nuestro simposio de Manguito Rotador. Es el segundo simposio de esta temática y empezamos con la conferencia. Vamos a tener 3 conferencias y al final vamos a tener 1 o 2 casos clínicos si alcanzamos a cumplir todo el horario como está establecido. El doctor Johannes Barr, de la Asociación Francesa de Artroscopia, nos va a presentar la conferencia si hay algún beneficio en la resección acromioclavicular en la reparación del manguito rotador. La conferencia del doctor Johannes Barr está online, entonces ya la podemos colocar, por favor. Alors, une question qu'on se pose souvent, est-ce que c'est utile de faire une résection distale de la clavicule quand on fait une réparation de coiffe? C'était l'objet d'un symposium qu'on a eu à la SFA sous la direction de Jérôme Garret et de Philippe Claver en 2019 je vais vous présenter donc le résultat de cette étude. Alors, si on regarde un petit peu la littérature, vous regardez
Sí, vamos a hacer, mientras arreglamos la traducción del doctor Johannes Barr, el doctor Nicolas Bonneville nos hablará sobre la resección acromio clavicular en la reparación del manguito rotador, un estudio de la Sociedad Francesa de Artroscopia. Muchas gracias, Nicolás. Thank you. So I will provide the talk in English. Sorry, because the slides are still in French, but I think you will understand everything. So the question is, if we look at the literature, there is a dramatic increase of associated resection of the AC joint in case of rotator cuff repair. And the number of resection is increasing. And the question that we had is, was there an interest in terms of clinical outcomes to release the AC joint during rotator cuff repair? So to answer this question, we carried on a prospective randomized study, which is a multicentric study, included different centers of French Arthroscopic Society. And we did a power analysis, and it required 200 patients, in which we divided with a randomized design in AC resection and no AC resection with supraspinatus double row repair. So it's very, you should have careful attention on what we included. We included patients with only a supraspinatus tear, very easy to repair, it means type 1, in which we decided preoperatively to resect or not the AC joint. And whatever the AC was pathologic or no. So it means that some patients without a pathologic AC joint were resected, and others with pathologic were not resected because of the randomized design of this study. And we followed the patient during 1 year, and we follow them with clinical and radiographical outcomes. So in terms of clinical outcomes, at 1 year, what we observe is that in case of AC resection, you can see that active external rotation were lower than if you not resect the AC joint. Very surprising results. Regarding active anterior elevation, no significant difference. In terms of internal rotation, no significant difference. So only external rotation were different between AC resection and no AC resection, and it was in favor of no AC resection. Now, if you look at the constant score, no significant difference in terms of pain, activity, mobility, strength, and of course the total constant score. If we look at only subjective shoulder value in terms of subjective outcomes, we can see that there is a significant difference, maybe if it's only less than 10% between the two groups. But if you resect AC joint, you can see that SSV score is lower compared if you not resect the AC joints. If we look at the data on pain, what is interesting is that you are still painful on the superior part of the shoulder if you resect the AC joint in more than 20%, more than 35%, it was 37%, compare if you not resect the AC joint. So it was really interesting to find this pain which is still present at 1 year post-op. Now, if we look at post-operative range of motion recovery, we can see that active anterior elevation are very narrow between resection and no resection. Of course, we found external rotation significant difference that I've told you a few slides ago.
and the SSV score was lower if you resect the AC joints. Now, if you had a pain score on the palpation of the AC joint, you can find, of course, if you resect the AC joint at 3 months, that we are much more painful on the palpation of AC joint. But if you look at 1 year, there is still a difference, but it's not really significant. So we can say that at 3 months, it's much more painful to resect the AC joint compared of no resection. If we look at now the healing of the supraspinatus, at 1 year, we checked with the ultrasound, and we found that there is a little difference between the two groups. It seems that the Ritter, grade 4 or 5, in terms of Sugaya classification, the Ritter are higher if you resect the AC joint, but much more interesting here is that you are much more bursitis if you resect the AC joint compared if you don't resect the AC joint. We wanted to answer the question of the rate of resection in terms of thickness of the AC resection. Well, if you look at only the curve on the left-hand side, you can see that there is a decrease of SSV if you resect a larger part of AC joint compared if you not resect a larger part. So much more you resect, much more the simple subjective shoulder value will be lower in terms of clinical outcomes, the same results in terms of external rotations. And it seems that there is a cutoff of 11 millimeters. Patients who are resected much more 11 millimeters are much more painful than if you resect less than 11 millimeters. So it was interesting to find that on the radiographical analysis because we didn't found that it was possible that if you resect much more than maybe we should only speak about 10 millimeters because 11 and 10, but regarding statistical analysis, it was 11 millimeters. But if you keep in mind only 10, it's good. So 10 millimeters, much more than 10 millimeters, higher pain score. Now, if you look at complication, we can find that there is no statistical difference regarding both groups. We, of course, had capsulitis and algodystrophia and 3 infections without resection, so there is no big deal with that. And we didn't find any instability of AC joint. If you go back to the literature, there is, to date, only 3 prospective randomized studies, level 1, and each of them reported that there is no indication regarding clinical outcomes to resect an AC joint systematically when you perform a rotator cuff repair. And patients without resection are less painful, and it's very close to the results that we obtain with this prospective SFA study. So in case of rotator cuff tear, patients with resection are, to summarize, much more painful with lower subjective shoulder value, and they are much more stiff in external rotations, especially when you resect much more than 11 millimeters. So we conclude, the conclusion of this study is that there is no benefit to systematically resect AC joint, even if there is tenderness of the AC joint. The patients are much more painful, and you should not resect more than 11 millimeters. Thank you for your attention. Muchísimas gracias, doctor Bonaville.
Excelente trabajo de la sociedad francesa sobre este tema. Ahora sí vamos a presentar la charla, el video de la charla del doctor Johannes Bart con un tema muy parecido, un tema similar, y es si hay algún beneficio en la resección de la acromio clavicular en reparación de manguito rotador. Vamos a tener la traducción para los que la requieran. Alors, une question qu'on se pose souvent, est-ce que c'est utile de faire une résection distale de la Hacemos clavicule quand on fait une réparation mucho de coiffe? Eh bien, c'est cuando l'objet d'un reparamos symposium el manguito. Esto fue objeto de un à la SFA simposio sous la direction que de se Jérôme realizó en Garret la et de Philippe Clarer SFA en 2019. en el Je vais vous 2019 présenter donc le résultat y les de voy cette a étude. presentar los resultados de dicho Alors, estudio. si on regarde un petit peu la littérature, vous regardez Si que sur ce nosotros miramos un registre poco la de Floride, il y a une literatura, ven, por augmentation ejemplo, aquí en significative de este registro 600% de tenemos un l'implication aumento de résection distale de la clavicule. importantes de Pourtant, 600% de las resecciones si de on la regarde clavícula ces deux distal. Sin méta-analyses embargo, basées sur si trois miramos études estos dos coréennes qui ont fait metaanálisis impact, il n'y a pas de coreanos, bénéfice à vemos que 2 ans no hay beneficio devant 2 años de después recul sur les scores ACES en cuanto a de los scores valideur et l'effort est ACES constant. y scores constant. En plus, Además, la prévalence la prevalencia d'une arthropathie acromioclaviculaire symptomatique de una après une artropatía réparation de coiffe est asintomática plutôt después inhabituelle, de reparar puisque el vous manguito voyez que cette étude de Free no es a montré usual. que moins de Ustedes ven que este 10% estudio muestra des que menos del 10% acromioclaviculaires de los arthropathiques medio devenaient symptomatiques au bout de 7 ans, claviculares eran et que le sintomáticos taux de a los révision 7 años y que d'après la tasa Sanders, après une de réparation de coiffe, vous revisión, voyez que cette étude según Chanders, donc, después de una reparación de cette étude, puisqu'il y a manguito, presque 900 patients réparés, elle vemos était que de casi 1%. 900 Donc, pacientes fueron le risque reparados d'être obligé y tenemos el de faire une 1.1% résection de distale de la riesgo de clavicule poder parce hacer una qu'on n'a resección pas fait distinta de la durant clavícula, la porque réparation de coiffe cosa que no se est hizo vraiment durante la faible. reparación. Les facteurs de risque, vous voyez, ce sont Los factores la de présence riesgo, de douleur, bien sûr presencia de l'articulation dolor a acromioclaviculaire nivel chez de les la, patients féminins eh, côté dominant de la et articulación le taux de révision, acromioclavicular, il augmentait si on tasa de associait au moins 3 revisión de que ces aumentaba facteurs. con la presencia de Tout ça al nous menos a 3 de estos poussé à factores. dire que Esto fallait nos llevó a puisse un petit decir que peu comprendre, necesitábamos savoir ir si más allá c'était pertinent de faire des y résections saber distales de clavicule si en podíamos hacer association avec la resecciones réparation de distintas coiffe. de Et donc, clavículas on a décidé d'aller asociadas faire une con étude reparación del manguito prospective y randomisée à realizamos un Saint-Bernard. estudio Seul prospectivo le al azar, chirurgien était au courant, bien sûr, de donde ce qui solo el s'était passé. cirujano Donc, sabía c'était cómo estaban distribuidas las une étude cosas. de SFA Era qui un respecte estudio le promovido por comité d'éthique, vous SFA pouvez voir, de niveau con un 1, comité avec une ético, standardisation de grado 1, la con procédure una chirurgicale spécifique requise estandardización, et des soins procedimiento post-op et du quirúrgico follow-up. y Donc l'objectif, asistencia c'était después de comparer les operación y résultats follow-up. fonctionnels La par idea era rayon comparar los resultados de coiffe funcionales réparée de coiffe de reparación de on a fait une manguito résection de con la resección clavicule de la distal versus clavícula pas de distal résection de la clavicule versus distale. no Et resección, donc on a également regardé le taux de y cicatrisation des miramos coiffes la tasa de et cicatrización del après les manguito échecs. y Alors cette série, obviamente los c'était fracasos. une série calculée pour Fue una qu'on serie ait un calculada minimum de 8 points de différence sur le score de constant. con un Donc on mínimo a de 8 puntos de calculé diferencia con el score de constante. sur Entonces 200 calculamos patients aquí le esto niveau sobre de unos flow 200 chart pacientes. Aquí des tienen el patients qui ont été flowchart de inclus dans los l'étude pacientes que en se finale, incluyeron en este environ 100 estudio personnes para à chaque obtener al final más o menos 100 pacientes en cada uno résection de los et casos versus para non cada résection lors d'une resección réparation de manguito. versus no resección Voici cuando hablamos de les una photos des reparación del participants manguito. avec les Aquí ven symptômes. ustedes todos los Alors, les participantes, symptômes au niveau de los l'articulation síntomas a acromioclaviculaire, nivel de la la douleur, articulación sensibilité, douleur sur le acromioclavicular. Ven trapèze. aquí On fait ça en dolores a test nivel del positif. Vous voyez trapecio que con un si les crossar patients test avaient au moins positivo. 60 Si los points, un signe pacientes positif dans 67%,
perdón, en el 67% de los casos los signos eran positivos. Esto se ve mucho en este tipo de rotura de manguitos. Si miramos ahora las radios preoperatorias, vemos así síntomas de artrosis acromioclavicular asintomáticas en el 33% de los casos y ellas no presentaban artrosis y no había relación entre el dolor y presencia de signos radiológicos. Analizamos las correlaciones entre los síntomas acromioclaviculares y el constant y vimos que había una influencia negativa de los síntomas sobre el constant, pero que no hay influencias sobre las anomalías radiológicas en cuanto al score constant. El MRI contributivo, buscamos la presencia de un hueso Bruce distal, no había correlación, perdón, con los síntomas. Vimos en el grupo si había algún conflicto, no había correlación en realidad, pero sí había un osteofito inferior superior al 2 milímetros que tenía correlación con los textos de pinzamiento y no correlar en el segundo caso. En cuanto a rayos X, MRI y escáner, esto no nos da argumentos pertinentes en cuanto a los síntomas de la ACJ. Los diagnósticos de este tipo de problemas ACG requieren de varios em, elementos clínicos y radiológicos para que sea confirmado. Aquí tenemos dos grupos que se compararon con 200 pacientes, 97 pacientes TCR y 103 por otro lado. Los dividimos en dos grupos, grupos sintomáticos, grupos asintomáticos. Con respecto al análisis funcional y anatómico, aquí vemos el resultado de los scores funcionales. En cuanto al manguito, no había diferencia entre los cortes de ese, entre los diferentes cortes, perdón. La influencia de la resección distinta de la clavícula. Aquí el score funcional mejoró con una resección distal, pero vimos que en rotación externa, cuando era más de 11 milímetros, era más importante. Entonces, de ahí la importancia de hacer o lo interesante de hacer una reducción. Si ustedes tienen un dolor a ese nivel de ACG, ¿se justifica una resección? Pues no, porque aun si ustedes no proceden a una resección, en azul, en naranja, se procede a la resección. Vemos que la verdad es que las tasas están casi iguales. Podemos constatar que esto nos va a llevar a una tasa de fracaso del 23% porque muchos van a quedar sintomáticos a pesar de todo. En caso de acromio clavicular, asintomática, el hecho de proceder a una resección distal es algo que puede ser un poco complicado. Sí, porque vemos aquí que en la curva donde no hay resección, después de un año los pacientes están mejor con respecto a la otra curva donde hay resección. Si el paciente no presenta síntomas, si ustedes proceden a una resección acromioclavicular, van a obtener más pacientes con dolor posoperatorio.
Y esto puede tener una influencia negativa postoperatoria inmediato. Aquí las conclusiones son claras. No hay beneficio en realizar una resección distal de la acromioclavicular cuando ustedes reparan el manguito. Una artropatía cromioclavicular debe ser documentada con respecto o gracias a imágenes y síntomas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias al doctor Johannes Barr. Merci beaucoup, Dr. Johannes Seguimos con la Barth. tercera Nous conferencia continuons avec notre a cargo del troisième doctor Armando conférence Portilla de la ciudad de Bogotá, du Dr. Armando Portilla qui vient de la ville con de la Bogotá conferencia Complicaciones en cirugía de manguito rotador sur les complications en con matière de procedimientos chirurgie asociados. de la coiffe Muchas des gracias, doctor rotateurs Portilla. avec des procédures associées. Merci, monsieur. Dr. Portilla, vous avez la parole. Muchas gracias al comité organizador Merci para beaucoup au esta comité invitación. organisateur de En l'invitation esta qui m'a été charla, faite. básicamente, Au cours lo que vamos a de hablar es de lo que no nos mon gusta exposé, de las nous allons parler de ce complicaciones. qu'on n'aime ¿Sí? pas, les Nosotros como complications. artroscopistas estábamos En acostumbrados tant a realizar múltiples tratamientos y lo que qu'arthroscopiste, queremos mostrar con nous esta regardons différents conferencia es traitements ver et en qué l'idée de estamos en cette cuanto al tema de conférence est de complicaciones. voir Y où nous vamos a nous hablar trouvons en sobre matière de procedimientos complications. Et asociados nous al allons manguito parler de rotador. procédures. ¿Qué pasa? Cuando nos enfrentamos a un paciente con una patología de manguito rotador, primero tenemos que empezar a tomar decisiones en cuanto a qué posición vamos a colocar al paciente, posición silla de playa, de cúbito lateral, si vamos a usar o no bloqueos interescalénicos, bloqueos supraescapulares, la configuración que vamos a hacer de la reparación, si va a ser en una fila única, doble fila, con nudos, sin nudos, si vamos a hacer transferencias tendinosas, si vamos a hacer una reconstrucción capsular superior, el uso o no de espaciadores subacromiales. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos enfrentamos no solamente a la patología del manguito rotador, sino nos encontramos con patologías acromioclaviculares, patologías del bíceps, lesiones SLAP, quistes paralabrales? Y esto es lo que hace que nosotros en un momento tengamos que definir cómo vamos a abordar ese paciente. Y de todos modos, de lo que vayamos nosotros a hacer va a depender los resultados a posteriori. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Hemos ya tenido 2 charlas ahorita con respecto a la resección del extremo distal de clavícula, este estudio que estábamos mostrando en las 2 conversaciones anteriores. En cuanto a los resultados clínicos, que es lo que por lo general siempre los cirujanos estamos verificando si realmente es beneficioso o no beneficioso, pero en cuanto a las complicaciones que se pueden presentar en este tipo de procedimientos, en este estudio, si se hacían o no se hacían resecciones del extremo distal de clavícula, me llamó mucho la atención en este estudio fue la presencia de síndrome regional complejo, tanto para resecciones como para no resecciones, y es una complicación que usualmente nosotros ni la reportamos ni la tenemos. Y si ahorita en la discusión me gustaría que el doctor Nicolás nos comentara un poco más acerca de este tipo de complicaciones de regional complejo. En este otro estudio, es un metaanálisis que se hizo donde tomaron 8 estudios comparativos en cuanto a hacer o no resecciones del extremo distal de clavícula, y definitivamente no se encontró ninguna diferencia en cuanto a las complicaciones que podían tener o no este tipo de procedimientos.
Y obviamente clínicamente, como lo hemos visto en las conferencias anteriores, no hay ninguna diferencia clínica en cuanto a hacer o no hacer resecciones del extremo distal de clavícula. Y en este estudio, era un estudio donde se hacía una resección del extremo distal de clavícula en pacientes completamente asintomáticos. Pacientes asintomáticos a los cuales se les hizo una resección del extremo distal de clavícula, pues clínicamente al principio, en los primeros 12 meses, mostraban algunos cambios significativos, pero en cuanto a las complicaciones posoperatorias no hubo ninguna diferencia el hacer o no hacer una resección del extremo distal de clavícula. ¿Qué hay con respecto a las patologías del bíceps? Que es otro tipo, que es otra intervención que realizamos con mucha frecuencia y que existe muchas discusiones, que es hacer tenotomía, que es hacer tenodesis y la tenodesis intra. Hay un estudio muy interesante que ahorita se lo voy a mostrar, pero este es un nivel de evidencia 1, que fueron 8 estudios randomizados donde se evaluaron 615 pacientes con un seguimiento a 2 años. Y básicamente la complicación, que realmente no es una complicación per se, fue la deformidad anatómica, una deformidad de Popeye, que pues todos obviamente sabemos que cuando hacemos un procedimiento de una tenotomía pues va a haber una mayor incidencia, pero realmente como complicación como tal no la podría yo considerar. Básicamente la capsulitis adhesiva, pues que es una de las complicaciones más frecuentes que nosotros observamos, en este estudio se encontró hasta un 0,48%. Este estudio sí me gustó mucho por la cantidad de pacientes. Un estudio que se hizo en Stanford, 147,000 pacientes, los cuales fueron llevados a un análisis entre hacer o solamente reparación de manguito o hacer acromioplastia o hacerle tenodesis del bíceps o combinado tenodesis más acromioplastia más reparación de manguito. Básicamente la capsulitis fue la complicación que más incidencia tuvo y se encontraron entre un 10 a un 15%, sin importar el tipo de procedimiento, pero fue la complicación que más se presentó. El resto de complicaciones que se mencionan ahí, por ejemplo, lesiones vasculares o tromboembolismos, son casos muy aislados con menos del 1%. En cuanto a las lesiones SLAP asociadas con reparación de manguito rotador, hay algunos estudios, pero como les digo, por lo general nosotros siempre estamos analizando son los resultados funcionales después de un procedimiento coadyuvante, pero no hablamos de ningún tipo de complicación. En estos 2 estudios que les traigo, pues definitivamente no comentaban nada con respecto a complicaciones, solamente resultados funcionales. Y cuando nos encontramos en patologías de manguito rotador asociados a quistes parameniscales, básicamente lo mismo que hemos venido comentando. Pacientes que son sintomáticos secundarios a la patología del quiste parameniscal, por lo general por una compresión del nervio supraescapular, a los cuales se le hizo la resección del quiste con reparación de manguito, pues funcionalmente mostraban mucho mejores resultados, pero en cuanto a las complicaciones no reportan nada con respecto a este tipo de eventos concomitantes. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta nosotros y no solamente son los resultados funcionales, si movemos el hombro, si ganamos fuerza, si tenemos rotación, sino es el paciente también como tal, ¿sí? Quería traerles 2 estudios que se publicaron con respecto a, en este caso nos vamos a olvidar si los resultados funcionales son buenos o no son buenos, sino es al paciente que ha sido sometido a artroscopia, qué está pasando directamente con el paciente. Hay un estudio donde se hizo una revisión sistemática de 26 estudios donde se tomaron 205 pacientes a los cuales se les diagnosticó extravasación del fluido utilizado en artroscopia. Cosas que nosotros nos podemos encasillar en este cuadro es, por ejemplo, el tipo de posición que nosotros usamos. En estas extravasaciones se vio mayor en pacientes en decúbito lateral en un 65%, cuando usamos bombas casi en un 70%, la presión de la bomba utilizada hasta 150 milímetros de mercurio, que me parece una presión bastante importante, y el tiempo quirúrgico, aunque aquí hablan de 2 hasta 390 minutos, pues estuve buscando el artículo que hablaba sobre 2 minutos, y pues fue un paciente que le hicieron una artroscopia diagnóstica y nada más, ¿sí?
pero sí llama mucho la atención los de 390 minutos, que son 6 horas de cirugía continua en una cirugía artroscópica de hombro. ¿Y qué se encontró? Estos pacientes que mostraban extravasación, pues la mayor cantidad de componente de fluido se iba hacia el cuello y hacia la caja torácica, y estos pacientes por lo general no requerían ningún tipo de tratamiento, simplemente observación, e iban muy bien. Pero veamos que más o menos 16 pacientes sí requirieron mantener intubación y 14 fueron trasladados a unidad de cuidado intensivo. Entonces, aunque la incidencia es muy baja, de todos modos son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta por los tiempos y por las presiones que usamos durante el acto quirúrgico. Me imagino estos episodios de rabdomiolisis o de muerte pues serán eventos pues bastante raros. Y este último artículo nos muestra, es un estudio que se hizo en China sobre el componente que los pacientes que llevaban a una extravasación calculaban con el peso del paciente antes y después de cirugía el líquido que quedaba dentro del cuerpo por el peso que ellos manejaban. Eso lo consideraban ellos cuánto líquido se había extravasado, y más o menos hablaban de 831 centímetros, que era más o menos 1 kilo de peso, más o menos en promedio, que aumentaban. Y tomaban estudios ecográficos para mirar la función pulmonar, qué tanto compromiso pulmonar tenían. Hablaban sobre las líneas B, que es un tema metodológico en radiología para mirar el compromiso pulmonar, y mostraban que hasta un 50% de pacientes tenían líneas B a las 4 horas de cirugía, pero de lo que más le llamaba la atención es que hasta un 3.2% tenían líneas B de características severas. Eso lo hacen de acuerdo a una cantidad de líneas B que se presentan en el corte ecográfico, y encontraron hasta un 6.5% de falla respiratoria en pacientes que eran llevados a este tipo de intervenciones. Obviamente el manejo, pues por lo general todos estos pacientes iban muy bien con manejo observacional, pero sí es una cosa a tener en cuenta, es el tiempo y el fluido que estamos utilizando en procedimientos. Para llevar a casa tenemos la tranquilidad que definitivamente la artroscopia aún sigue teniendo una baja incidencia en complicaciones. Es un procedimiento quirúrgico seguro. La capsulitis adhesiva es de las complicaciones que más se presentan, entre un 10 a un 15% en ese estudio con 147.000 pacientes que les mostré, que de todos modos una capsulitis adhesiva es una complicación que relativamente es fácilmente manejable y es inherente a la patología articular. Clínicamente, como hemos visto y seguramente lo vamos a seguir discutiendo, no encontramos mayor diferencias clínicas en cirugías múltiples cuando hacemos adicionalmente patologías de manguito rotador. Siempre piense en el paciente de manera integral, no solamente piense en el hombro, sino piense en las comorbilidades que pueda llegar a tener este paciente que nos puedan afectar los resultados posoperatorios. El tiempo quirúrgico es crucial, ¿sí? Siempre pensemos que si no somos capaces y necesitamos llevar a un paciente de pronto en un segundo tiempo a hacer otro procedimiento, pues estaría bien, siempre pensando en el paciente. Y recordemos, no siempre más es mejor. Hagamos básicamente lo que necesitemos. Y eso para recordar un último viaje en las tierras altas de Escocia, un grupo muy selecto de compañeros. Muchísimas gracias, doctor Portilla, por su conferencia. Voy a invitar al doctor Nicolás Bonaville para la discusión, el doctor Armando Portilla, y voy a invitar al doctor Andrés Uribe de la ciudad de Medellín, del Hospital Pablo Tobón Uribe, para que nos colabore, ya que no vamos a tener al doctor Johannes Barr. Yo voy a presentar un caso clínico muy relacionado con el tema que hemos visto en este momento. Esta es una paciente de sexo femenino, 54 años, de ocupación empresaria, que practica tenis recreativo y hace un entrenamiento funcional personalizado. Es de estas pacientes que hace muchísimo ejercicio, hace tenis recreativo, pero compite en su liga mayor, y su motivo de consulta fue dolor en el hombro y limitación moderada para la práctica del tenis inicialmente. Después tuvo que dejar de jugar en la forma en que venía jugando, jugaba 3 veces por semana y hasta 4, y empezó a molestarle en sus actividades básicas cotidianas con algunos movimientos, y tenía un dolor nocturno
permanente que ya se le había vuelto un tema que no era soportable, tenía que tomar analgésicos en forma consecutiva, eso le causó una gastritis importante, fue manejada con fisioterapia, ella muy juiciosa en sus fisioterapias con una terapista que le hizo un trabajo durante aproximadamente unos 3 a 4 meses, tomó antiinflamatorios, analgésicos, se le realizó una infiltración y una prueba de lidocaína con una mejoría solamente de 4 semanas y la paciente siguió con mucha sintomatología y muy limitada. Este era el examen clínico de ella, paciente diestra, su hombro dominante, jugaba tenis, pegaba el revés a 2 manos y jugaba en un nivel importante. La movilidad activa, el examen de la paciente era una movilidad activa completa, tenía unas pruebas de pinzamiento positivas, tenía una prueba de supraespinoso, un job positivo y tenía un dolor marcado a la palpación del acromio clavicular, tenía un test de aducción positivo, un test que muchas veces lo hemos utilizado, yo no lo encontré escrito, pero me recordé mucho un trabajo que presentaron en el Hospital Militar de Bogotá, este test de extensión y rotación interna, en donde hacía una mayor compresión del acromio clavicular y ese test era positivo, un test de lidocaína positivo y unas pruebas de bíceps que eran negativas y no tenía síntomas de inestabilidad. Al paciente se le realizaron estos exámenes diagnósticos y quiero detenerme un poco acá para preguntarle al panel, porque muchas veces tomamos la radiografía convencional del hombro, una AP neutra, y no podemos evaluar en forma adecuada el acromio clavicular. Por eso es importante cuando vamos a evaluar el acromio clavicular en un paciente que está sintomático, advertirle al técnico de radiología y cuando hacemos la solicitud de que debemos tomar este tipo de proyección, porque si no nos quedamos sin hacer una adecuada evaluación del acromio clavicular. Evaluamos muy bien el espacio subacromial, muy bien la glenumeral, pero no evaluamos el acromio clavicular. No sé, doctor Nicolás y los que están en el panel, si utilizarían en este momento algún otro tipo de radiografía que les ayudara a evaluar el acromio clavicular. Doctor Nicolás. Andrés. No, je demande exactement le même No, yo pido exactamente el mismo tipo de incidencia, de ángulo me baso en ese tipo de examen de incidencia, porque si miro solo el caso clínico, también hubiera pedido radiografías en 3 rotaciones, rotación interna, neutra y externa. Me parece realmente un examen que me permitiría asegurar que no haya calcificaciones a su edad, calcificaciones visibles, y así uno podría descartar algún diagnóstico diferente que no fuera el tema del manguito. Andrés. Pensando en una patología acromioclavicular, pues no solamente esa, sino la axial también, que nos puede dar información sobre el plano sagital, si está trasladado o no. Pues aunque no es una inestabilidad, pero sí puede dar información adicional, la formación de quistes, osteofitos. Ok. Armando, ¿algo diferente? No, la proyección de SACA me parece una muy buena alternativa. Sí, yo creo que es muy importante porque si nosotros revisamos muchos de nuestras radiografías, y lo hice en mi práctica, cuando veo las radiografías de hombro, a veces no vemos la acromio clavicular en forma adecuada si uno no pide esta proyección, porque es completamente diferente para evaluar la acromio clavicular. Entonces es un mensaje importante para tener en cuenta. Ok, tenemos estas radiografías. Aparte de las radiografías, ustedes pedirían, obviamente, algún examen adicional, pedirían algún otro examen. Empezamos por Armando. Sí, bueno, un estudio complementario para este tipo de casos, importante, la resonancia. ¿Sí? Con la resonancia en las diferentes secuencias yo puedo ver el compromiso o la intensidad de actividad metabólica del hueso y obviamente mirar el resto de patologías asociadas que puedan encontrarse. Doctor Uribe. Sí, por la clínica pues se está pensando que adicionalmente tenga una lesión de manguito, entonces la resonancia
le va a dar información si hay edema medular en la clavícula distal y va a dar información de la integridad del manguito, aparte de la infiltración o la calidad del músculo. Okay. Doctor Bonnaville, ustedes utilizan en Francia mucho el artrotac y utilizan la resonancia, artorresonancia. No. Sí lo utilizamos, pero en este caso preciso iría pidiendo una ecografía. Digamos que no pasaría por la resonancia, pediría las ecografías. Bueno, allá podemos fácilmente tenerlas y hay muchos cirujanos que están haciendo ecografías ellos mismos. Yo por ahora no me he iniciado en eso, pero tengo jóvenes colegas que ya hacen ecografías de tal forma que el paciente asiste a consulta con las radiografías y se le hace una ecografía complementaria. Y en ecografía a veces se pueden ver fenómenos inflamatorios en lo acromio clavicular, es lo que estamos buscando. Y además, si la infiltración hubiera sido hecha en subacromial, lo que sucede con frecuencia, entonces tener como objetivo una infiltración en el acromio clavicular con cortisona en lugar de silocaína para tener un efecto remanente más largo. Sí, con esta paciente lo que se hizo fue colocarle inicialmente, le habían hecho una prueba de lidocaína únicamente sobre el acromio clavicular y después, a las 4 semanas, le hicieron una infiltración con betametasona que realmente no tuvo mucha diferencia, pero eso fue más o menos el abordaje que se le hizo. Ok. Si el auditorio tiene alguna pregunta o tiene alguna anotación para hacer, siéntanse en libertad para hacerlo. Pedimos esta radio. J'ai une question. Sí. Quand vous faites un test. Ustedes hacen un test de inyección de metametasona, de cortisona en el acromio clavicular y no funciona. ¿Qué significa? ¿Qué significa que no funciona? Es decir, ¿significa que no hay ninguna modificación de los síntomas o que hay modificación pasajera de los síntomas y luego vuelve el dolor? ¿Qué significa? Porque es un elemento diagnóstico que me parece interesante, esto de saber qué sucede. Bueno, doctor Restrepo, después doctor Uribe. Lo que dice Nicolás me parece importante. La acromioclavicular es una articulación de difícil abordaje, primero. Muchas veces está muy estrecha, la anatomía oblicua impide que uno haga un abordaje adecuado. Si bien uno puede colocar una inyección de cortisona alrededor y tener cierta mejoría, pues existe un tercio de pacientes que definitivamente no mejoran, otro tercio que mejora parcialmente y otro tercio que sí mejora, indudablemente. Pero a mí me dice que primero, de pronto no pude llegar a la articulación y segundo, que definitivamente el paciente puede tener una artrosis tan establecida que necesita un abordaje adicional. Esas serían las dos cosas para contestar la pregunta de Nicolás. Ok. Doctor Uribe y después el doctor Soto del auditorio. No, yo de acuerdo con el doctor Restrepo, pues a veces se entra fácil y se pierde la resistencia y no sabe que está pues en la acromioclavicular. Otras veces no es tan fácil de entrar y puede quedar la infiltración donde no es, entonces queda la duda si se mejoró o no realmente con la infiltración. Y si tiene la experiencia y si tiene el recurso como lo hace en donde el doctor Nicolás, pues ya por ecografía usted sabe que está entrando directamente pues a la articulación. Okay. Doctor Portilla. Sí, completamente de acuerdo. ¿Utilizas ecografía en algún momento? El doctor Soto, que tiene una gran experiencia. Sí, interesante el comentario de la calcificación en la radiografía, porque la ecografía es muy buena para la identificación de la calcificación también del manguito, del supraespinoso, infraespinoso, así como también puede uno verificar el pinzamiento subacromial y mirar si hay el frote, que tanto, incluso puede uno identificar una fase temprana de una capsulitis adhesiva que puede ser la causa también del dolor, y el estado del bíceps, a todos, y la estabilidad junto con cambios del líquido a nivel de la correa bicipital. O sea que la ecografía es perfectamente un examen ideal. Muchas gracias, doctor, por recordarnos de eso. Ok. Bueno, pasamos a hacer la resonancia y estos son los resultados de la resonancia. Quisiera que me dieran su apreciación sobre estas imágenes, ya para entrar
a mirar qué enfoque diagnóstico y terapéutico vamos a tener con esta paciente. A ver si quieren ver algo más. Doctor Portilla. Espere que no veo bien. Veo una ruptura del supraespinoso. Atrofia grasa, no, bueno, ese aparentemente no hay tanto atrofia grasa, pero una artrosis acromioclavicular marcada. Entonces comenzamos con la discusión de reparar el manguito rotador y si hacer o no algo en la articulación acromioclavicular. Ok. Básicamente eso. Ok, doctor Uribe, ¿busca algo más en la resonancia, aparte de la ruptura evidente del supraespinoso? No, de anotar lo que dice el doctor Portilla, pues un gran engrosamiento de la cápsula acromioclavicular, quistes, formación en el extremo distal de la clavícula, con cambios ya de una artrosis. No parece tener mucha infiltración ni atrofia y evidente pues la lesión del supra. Yo creo que de acuerdo a la historia, lo que dice la paciente, el examen físico y los hallazgos, probablemente estas sean sus principales dos causas de dolor. Ok. Doctor Bonaville. Je ferai une remarque Bueno, sur yo quisiera hacer una observación sobre la evaluación de la degeneración grasosa. Y es que es cierto que tenemos un corte frontal, pero a veces, bueno, a mí no me preocupa porque habida cuenta de la ruptura, a priori, no creo que haya mayor degeneración en el supraespinoso. Pensaría yo que es que el corte no está totalmente adaptado. Ahora, el punto es saber qué es lo que le duele a esta paciente. De manera espontánea, como es joven, es activa, tiene una ruptura transfixiante del supraespinoso, de manera que yo me dirigiría a una reparación del manguito bastante rápido, porque sabemos que de todas maneras esa lesión va a ir progresando con el tiempo. Hay muchos trabajos que han mostrado ese punto. Entonces, aunque uno conozca a qué punto va a avanzar de tal forma que, pues, cuando es reparable, como en este caso, pues se puede hacer una cirugía bien. En cuanto a lo acromioclavicular, pues que sea una pregunta que surja después, pero no estoy seguro de que haría resección yo. L'axial sous-scapulaire bien, subscapulaire bien. Je n'ai pas placé les autres coupes, mais pour répondre au docteur Nicolas, je dirais qu'il n'y a pas d'atrophie importante. Sintomatología comenzó año y medio antes. Y el subescapular completamente normal. No tenía pruebas positivas de bíceps. Voilà, c'est ce qui manquait, c'est-à-dire les coupes axiales pour voir comment se positionnait le bíceps. Para ver cómo se posicionaba el bíceps. Estaba Si había completamente sinovitis en posición o y no eso. tenía líquido en la corredera bicipital. Bueno. ¿No tenemos imágenes contralaterales? No. Bueno, entonces ahora venimos, ¿qué vamos a hacer con ella? Alguien le haría, estas son las posibilidades terapéuticas, una nueva infiltración, continuar en fisioterapia, cambiar un poco sus hábitos o cambiar a veces, muchos estudios muestran en los que estudian la biomecánica del tenis, cambiar un poco el tipo de golpe, sobre todo en el revés, cuando hacen mucha rotación, cuando pegan a dos manos, hacer una reparación artroscópica solo del manguito rotador, hacer una reparación artroscópica tanto del supraespinoso, resección del tercio distal de clavícula o la cuarta, que es un tema también para mencionar, reparación del manguito, hacer algo en la parte subacromial, una decompresión subacromial y hacer una resección del tercio distal de clavícula. Quisiera oír sus opiniones, por dónde se van. Bueno, indudable, la reparación del manguito per se hay que hacerla. El tema está en si se hace una resección o no del extremo distal de clavícula. En la evolución antes de la toma de decisiones, el mayor compromiso, la mayor sintomatología era la acromioclavicular
o eran síntomas de pinzamiento, que esa es donde comienza uno a definir si realmente va a requerir o no la resección del extremo distal de clavícula. Y si uno de los mayores síntomas que se presenta en este tipo de pacientes y se comprueba, y si la infiltración no solamente como método terapéutico sino diagnóstico ayuda, en esos casos sí yo pienso que valdría la pena pensar en una resección del extremo distal de clavícula. Pero si la patología se concentra más que todo en el manguito rotador, yo lo dejo quieto la acromioclavicular. Ok. Andrés ya se fue por reparar el supraespinoso y hacer la resección del tercio distal de clavícula. No, ¿No? yo pienso que como el doctor Portilla, yo creo que reparar el manguito, ver cómo está el espacio subacromial, si algo hacer un desbridamiento, si es que queda muy estrecho, pero yo no tocaría el tercio distal de la clavícula. No lo tocarías. Doctor Bonneville se mantiene en su posición de hacer reparación y resección. Mais Alfredo, il y a une nouvelle question, c'est Hay una la nueva question de la pregunta, chromioplastie. la pregunta de la cromioplastia. Pourquoi ferions-nous une acromioplastie? ¿Por qué hacer acromioplastia? ¿Cuál sería el argumento para ello? Alors, ça peut être un argument technique. Bueno, puede ser un argumento técnico porque uno se siente mejor para trabajar luego en el espacio subacromial, pero digamos que no hay argumentos radiográficos que permita que haya verdadero pinzamiento subacromial. Entonces, por eso, uno podría pedir una radiografía, por ejemplo, preoperatoria de frente, para ver la interlínea, para ver el ángulo CSA, Critical Shoulder Angle en inglés, y ver si hay algún argumento para proceder a esta plastia, porque si no, finalmente no podría reparar el manguito, pienso yo, verificar el bíceps en operatorio y luego quizás llegar hasta ahí sin tocar el acromión ni la acromioclavicular. La cromioplastia es una nueva pregunta, es un nuevo tema que aparece aquí, pero digamos que yo no tengo argumento en este caso clínico para proceder, para realizarla. Pero finalmente con la En fin de compte, avec la cromioclaviculaire, est-ce que vous interviendrez, est-ce que vous feriez résection du tiers distal de clavicule en dehors de la réparation? En este caso. Dans ce cas précis, j'ai été séduit par les travaux de la SFA et au départ je l'aurais faite, mais depuis qu'on a fait cette étude, si vraiment j'ai un doute sur l'implication dans les symptômes de la chromoclaviculaire, je demande une scintigraphie osseuse. Et la scintigraphie osseuse peut me montrer s'il y a un phénomène douloureux, osseux sur la chromoclaviculaire qui me pousserait un peu plus dans un argument de résection. Mais sinon, Entonces, a tomar la decisión de hacer resección, pero si no, ya no hago prácticamente resección de la clavicular, ya prácticamente abandoné esa paciente la llevé yo a cirugía, una paciente que estaba francamente muy sintomática de su acromioclavicular, tenía una buena función pero con dolor, sobre todo cuando pasaba de los 90 grados en elevación y en abducción. Entonces, me parece importante tener en cuenta el hecho de la gammagrafía o mirar en la resonancia también si uno ve esclerosis o edema en el tercio distal de la clavícula. Muchos autores refieren que cuando se ve ese edema en el tercio distal de la clavícula es una articulación que está sufriendo y que podría tener la posibilidad de ser causa de dolor y de pronto necesitar en muchas ocasiones una reintervención si no se hace el procedimiento. Yo tomé la decisión con esta paciente, tenía esta ruptura que aparece aquí, es una ruptura que no estaba retraída, con un buen tejido, con una buena movilidad, creo que aquí es un video, tenía muy buena movilidad. La consistencia del tendón era adecuada, había un buen espacio subacromial. Entonces procedimos a hacer una sutura colocando este tipo de anclajes con una doble fila y tratando de hacer una sutura en puente o con una doble fila. Esta es
el procedimiento. Creo que nos quedan 4 minutos, voy a adelantarlo un poco. Esta es la foto final de la reparación del tendón, que quedó bastante bien cubriendo la huella sin tensión. El bíceps estaba completamente normal. Y pasamos. Y aquí vinimos a evaluar la acromioclavicular. Esto ya hicimos la liberación, digamos, la bursectomía. Estábamos entrando por la parte posterior y la parte lateral y por el abordaje, un abordaje anterior accesorio, abordamos la acromioclavicular. Hicimos una resección no tan amplia como lo mostraban en el trabajo que mostró el doctor Nicolás y el doctor Johannes Barr, que no fuera para evitar la inestabilidad y las recidivas de dolor. Este fue el resultado final. Si hablamos un poquito de la técnica, quisiera, cuando ustedes la intervienen, esto es de los casos mínimos, yo creo que nadie hace más de al año cuántas resecciones del tercio distal de clavícula cuando están asociadas a rupturas de manguito rotador. El otro tema es cuando no tenemos rupturas del manguito rotador en un paciente sintomático y tenemos un pinzamiento, cuando sí hacerlo o no hacerlo. En esta ocasión la paciente evolucionó en una forma muy satisfactoria, pero tomamos mucha precaución en esa decisión de hacer o no hacer la resección del tercio distal de clavícula. Afortunadamente evolucionó en forma adecuada. Cuando hacen resección del tercio distal de clavícula, ¿qué técnica prefieren hacer? El doctor Armando Portilla, yo sé que no se hace mucho, pero cuando hay que hacerla, en muy pocas ocasiones, ¿qué técnica prefieren? La pregunta para todos. Obviamente hacerla de manera artroscópica, y me gusta mucho la cámara, entrarla por un portal anterior, donde tengo una visualización de toda la articulación acromioclavicular desde adelante hasta atrás, que por lo general en la parte posterior es donde menos se puede hacer una buena resección, pero con un abordaje anterior se ve perfectamente toda la articulación. De acuerdo. Exacto, ese detalle técnico es muy importante porque puede quedar un osteofito o algo atrás que queda molestando y no queda bien liberado, el paciente queda con dolor, entonces es muy importante verlo desde adelante. Doctor Nicolás. Voie d'abord óptica anterolateral. Entonces, óptica, abordaje anterolateral e instrumental anteromedial en el eje de la acromioclavicular, con una aguja que me permite desde el principio estar en el eje de la interlínea. Personne ne fait appel. Parabrisas, creo que mucha gente la pregona y yo tampoco lo utilizo. Prefiero hacerlo así, abordaje con el artroscopio desde visión anterolateral y coloco el shaver y los instrumentos por un abordaje anterior accesorio. Y un tema que me parece clave para tener en cuenta, y es que el ayudante debe hacer presión sobre el tercio distal de la clavícula para poder visualizar muy bien toda la clavícula de inferior a superior, liberando muy bien toda esa parte y manteniendo los ligamentos acromioclaviculares superiores, que creo que es fundamental para evitar la inestabilidad. Ok, la paciente evolucionó en forma, como les dije, muy satisfactoria. Esta es la paciente que recuperó completamente su movilidad, regresó a su práctica de tenis, ya lleva aproximadamente 1 año y medio practicando tenis sin restricción y en una adecuada forma. Entonces, este fue el resultado. Creo que es un tema de discusión bien interesante. Si alguien quiere aportar algo más, o hemos tomado el tiempo adecuado para recibir. Vamos al break. Bueno, ok, media horita, entonces 2:35. Ok, 2:40. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención. Gracias.